En un reino distante, bajo el brillo opaco de un sol implacable, había un rey cuyo orgullo era tan vasto como su territorio. Su historia comienza en las profundidades de su arrogancia, un liderazgo impregnado de ego y desdén, donde su voz resonaba siempre por encima de la razón y la sabiduría. ¿Cómo pudo este rey, en su cima, caer tan bajo? ¿Qué castigo tan severo merecía su desmesurada vanidad? Esta es la historia de un rey que fue castigado por su orgullo y terminó viviendo como una bestia. Desde el momento en que ascendió al trono, su ambición y su impresionante estatus lo llevaron a desestimar la voz de Dios. El rey, como muchos personajes bíblicos antes que él, empezó a olvidar que el poder se concede por el Creador y no por la propia fuerza. En Proverbios 4 y 18 se nos advierte: antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Las escrituras son claras, el orgullo precede a la caída. Pero, ¿qué significa realmente el orgullo en el contexto de nuestra vida diaria y espiritual? Imagina un corazón lleno de orgullo, donde no hay espacio para la humildad ni para la reflexión. Este rey se sentía invencible, un dios en su propio mundo. En su desmesura, miraba a su alrededor y veía súbditos en lugar de hermanos, se rodeaba de aduladores y rechazaba toda crítica. Sus consejeros, temerosos por sus vidas, nunca se atrevían a contradecir su voluntad. Era un rey cuya imagen, adornada con joyas y vestiduras exquisitas, no percibía el eco de las advertencias divinas. ¿Qué llevó a su corazón a ser tan frío y distante? En Romanos 12:3 se nos instruye a no pensar de nosotros mismos más alto de lo que conviene, sino a pensar con cordura. Cada uno, según la medida de fe que Dios les ha dado. El rey, sin embargo, había cruzado esa línea, su medida de fe se había desbordado por su ego. Un día, bajo el sol abrasador, mientras caminaba por los jardines de su magnífico castillo, se detuvo frente a un estanque. Al mirar su reflejo, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Se decía a sí mismo: ¿no es este gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. De inmediato, se oyó una voz del cielo: a ti te es dicho, Rey, se te ha quitado el reino. Daniel 4:31. Esta advertencia llegó en forma de un sueño, pero el rey eligió ignorar las verdades espirituales disfrazadas de simbolismo. Esa noche, mientras el rey descansaba, un sueño perturbador invadió su mente. Él era un gran árbol, pero era cortado en su esplendor. Los elementos naturales arrasaban su grandeza y lo dejaban vulnerable y expuesto. La interpretación, enviada por Dios a través de Daniel, sería reveladora y aterradora. Este sueño simbolizaba la caída del rey, un descenso a la locura debido a su orgullo. Pero, ¿podría haber advertido el rey las señales de su destino? El camino del orgullo es un sendero solitario. A menudo nos preguntamos, ¿cómo nuestras fallas pueden ser un testimonio de la grandeza de Dios? En 2 Crónicas 7 y 14, el Señor nos recuerda que si su pueblo se humillare, Él escuchará sus oraciones y sanará la tierra. Pero el rey seguía sin escuchar. En su obstinación, el corazón del rey fue endurecido y su locura se desató. La historia del rey puede parecer una parábola singular, pero resuena en las vidas diarias de los creyentes. ¿Cuántas veces hemos dejado que un momento de éxito nos lleve a momentos de vanidad? Reflexionemos un momento. ¿Cuándo fue la última vez que cedí a una actitud de orgullo, olvidando la gracia que Dios me ha concedido? En un giro dramático de eventos, el sueño se convierte en realidad, el rey es desterrado de su trono. Se convierte en una bestia, viviendo entre los campos, devorando hierba como un animal y sufriendo la locura que su soberbia le había otorgado. Durante 7 años experimentó la desolación, alejado de su reino y de la gloria que una vez poseyó. En medio de su sufrimiento, se le permitió reflexionar sobre su condición. Esto nos lleva a una práctica reflexión. Ciertamente, Dios toma en cuenta cada humildad que exprime nuestro corazón. En Salmo 51:17, se nos enseña que los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A veces, es solo cuando estamos en lo más bajo, con el rostro en el suelo, que Dios puede levantarnos hacia un nuevo comienzo. Después del tiempo marcado por la locura y la soledad, el rey, en medio de su miseria, levanta sus ojos al cielo.
Entonces, en medio de su desolación y sufrimiento, algo extraordinario sucede. En Daniel 4:34, leemos que al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi entendimiento me fue de vuelta. Él se dio cuenta de su lugar en el universo, de su pequeña pero impactante existencia frente a la grandeza de Dios. La recuperación del rey no fue instantánea, fue un proceso gradual de restauración. Su sujeción a la voluntad de Dios le otorgó la claridad que tanto necesitaba. Entonces, finalmente, en una acción de reconexión espiritual, el rey proclamó: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y estimo al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justicia, y a los que andan con soberbia, él puede humillar. Daniel 4:37. Aquí, nos encontramos en otra intersección fascinante, la comprensión del arrepentimiento, que vive en los corazones de aquellos que han tenido una experiencia semejante a la del rey, que han caído y luego se han levantado. ¿Podría la humildad permitir que nuestras vidas reflejen la misericordia de Dios? ¿Qué situaciones en nuestras vidas deben ser entregadas a Dios para evitar un destino similar al de este rey? Es fundamental comprender que la transformación de Nabucodonosor no vino únicamente de sus propias decisiones, sino del poder redentor de Dios. En 2 Corintios 5:17, encontramos una promesa inspiradora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la esperanza resplandeciente que el arrepentimiento puede traer a nuestras vidas. El rey fue restaurado a su posición, pero esta vez con un entendimiento nuevo, una sabiduría que solo podía provenir de la experiencia de vivir como una bestia, al margen de su orgullo. No se volvió a dejar llevar por la idea errónea de que su grandeza era un producto solo de su propia voluntad. En su regreso, se dedicó a glorificar a Dios, con cada acción y cada palabra en su reino. A medida que reflexionamos sobre esto, podemos preguntarnos, ¿cómo se ve una vida transformada por el arrepentimiento diario? ¿De qué forma nuestras vidas son un testimonio de la gloria de Dios en este mundo necesitado? Mientras el rey miraba cada rincón de su reino restablecido, entendía que había aprendido la lección más valiosa: lo que se erige en orgullo, debe ser derribado para que la gloria de Dios establezca su reino. Pero aún queda mucha más sabiduría que extraer de esta historia, aún queda profundizar en su significado y las repercusiones de la transformación de este rey. Así que, ¿qué pasará a continuación en la vida de este rey transformado? ¿Cómo será su vida después de haber estado al borde de la locura? Lo que se viene promete traernos aún más luz sobre el poder de la humildad en nuestra relación con Dios. En la siguiente parte, exploraremos más a fondo la nueva vida de Nabucodonosor, sus pasos hacia la redención y cómo su historia puede resonar en nuestras propias vidas. No te vayas, lo mejor aún está por llegar en esta historia de redención y transformación. En la transición de una vida marcada por el orgullo a una existencia caracterizada por la humildad, Nabucodonosor se encontraba frente a un nuevo horizonte de posibilidades. Su experiencia en la oscuridad había sido un toque de purificación que lo preparó para recibir un conocimiento profundo que anteriormente le era ajeno. Una vez restaurado en su trono, no solo volvió a ser rey, sino que se convirtió en un testigo ferviente del poder transformador de Dios. Al regresar a su palacio, el rey se sintió abrumado por la magnificencia de su reinado, pero ya no veía solo el esplendor material. Los adornos y las riquezas perdieron el valor que una vez tuvieron ante sus ojos. Comenzó a organizar su vida y sus prioridades de una manera completamente diferente, evaluando todo a través del prisma de su nueva perspectiva. Había comprendido que la verdadera grandeza no radicaba en su poder personal, sino en la gloria que emanaba del Creador. En ese momento de lucidez, decidió convocar a sus consejeros, pero esta vez no para oírlos adularlo, sino para establecer un consejo de sabiduría. Alentó un diálogo sincero, donde las ideas se compartían abiertamente, y en el que la crítica constructiva se recibía con gratitud. Los que antes temían su ira ahora se encontraban en un espacio seguro para compartir pensamientos y propuestas para el bienestar del reino. Transformar una cultura de temor en una de colaboración era esencial para él, y así hacerlo era un reflejo de la transformación que había vivido. La primera gran decisión que tomó fue la reforma de sus políticas, priorizando el bienestar de su pueblo. Se preocupó por los más necesitados, creando programas para ayudar a los huérfanos y a los ancianos.
recordó que su propia experiencia de humildad le había enseñado sobre la necesidad del apoyo mutuo. Recorrió los mercados y los barrios, escuchando las penas y triunfos de su pueblo. Esos momentos de conexión genuina abrieron nuevos caminos de comunicación entre el rey y sus súbditos. La figura de Nabucodonosor se transformó de un tirano temido a un líder amado y respetado. Las murallas del orgullo que lo habían aislado cayeron, y lentamente, la historia del rey que había sido condenado a vivir como una bestia se convirtió en una leyenda de redención. Los registros de su reinado, que antes documentaban triunfos militares y conquistas territoriales, ahora llevaban un nuevo peso, relatos de misericordia y justicia. Sin embargo, Nabucodonosor no se detenía allí, deseaba compartir su testimonio personal con las naciones circundantes. Convocó a embajadores de tierras lejanas, y con un fervor renovado, relató lo que Dios había hecho en su vida. Yo, Nabucodonosor, un rey, sufrí la locura por mi orgullo, pero hoy alabo y glorifico al Rey del cielo, decía, con el rostro iluminado por un gozo sincero. Las historias de su revés se convirtieron en avisos para otros líderes que eran tentados a creer que su éxito se debía exclusivamente a sus propios esfuerzos. Su vida ahora resonaba con las verdades eternas que antes había ignorado. Las naciones comenzaron a escuchar y respetar la sabiduría del rey de Babilonia. Los embajadores regresaban a sus tierras, llevando consigo las enseñanzas de Nabucodonosor y su renovado enfoque hacia el liderazgo. Los testimonios sobre su transformación se extendían, y muchos venían a pedir consejo, no solo sobre gobernar con justicia, sino sobre cómo vivir una vida que rinda honor a Dios. Uno de sus aspectos más significativos fue el establecimiento de un día de conmemoración en su reino, donde se celebraba la humildad y la adoración al Dios Altísimo. Al inicio de cada mes, el pueblo se reunía para ofrecer gracias y recordar las maravillas que Dios había hecho a través de sus experiencias y tribulaciones. Era un recordatorio de que la grandeza viene no de la autosuficiencia, sino de la dependencia de aquel que todo lo da. En su corazón, el rey se preguntaba por qué había despreciado estos simples principios. Su deseo de construir grandes monumentos para su gloria se había sustituido por la necesidad de glorificar el nombre del Señor. Cada acción que emprendía estaba enfocada en ser un reflejo del carácter del Creador. Un día, mientras reflexionaba en su balcón sobre la vida que había llevado, sintió un profundo sentido de gratitud. En su interior, él sabía que su historia serviría a muchos, y no solo dentro de los límites de Babilonia. Decidió escribir un edicto donde su testimonio quedaría registrado como un legado para las generaciones futuras, entrelazando cómo su arrogancia había sido correspondida con la locura y, finalmente, cómo el arrepentimiento había llevado a su restauración. Este edicto fue un llamado a todos para que honraran a Dios, y fue leído en voz alta en cada celebración y reunión. A medida que la gente lo escuchaba, los ojos se llenaban de lágrimas, y los corazones eran tocados. Era un canto de humildad y una historia que brindaba esperanza en la redención. A medida que pasaban los años, y Nabucodonosor envejecía, las historias de su reinado continuaban resonando a través de su pueblo. Pronto, su nombre se convirtió en sinónimo de transformación, pero también de advertencia. A menudo, se decía, aquel que busca la grandeza en su propio poder, que no olvide la lección del rey que vivió como una bestia. Las generaciones posteriores crecieron con un sentido de respeto hacia el poder, pero también con una fuerte conciencia de la necesidad de la humildad ante Dios. Durante este tiempo, mujeres y hombres en la corte, inspirados por su rey, comenzaron a vivir de manera similar. Eran conocidos por su carácter generoso, su disposición a escuchar y su interés en las cosas que realmente importan. La gente aprendió a valorar los pequeños actos de bondad tanto como los grandes triunfos. Su vida, una vez marcada por la soledad y el egocentrismo, había florecido en un legado de comunidad y unidad. Por unos momentos, incluso en la tecnología y el comercio que surgieron bajo su gobierno, se construyó sobre principios morales. Las alianzas externas fueron forjadas con integridad y los conflictos internos se abordaron con compasión y amor. El último episodio de la vida de Nabucodonosor marcó su transición de rey a leyenda. En su lecho de muerte, rodeado por su pueblo, pidió que se le contara su propia historia una vez más. Quería que su testimonio fuera recordado, no con miedo, sino con alegría, como una reafirmación de la gracia de Dios que puede redimir incluso los momentos más oscuros. Al cerrar los ojos por última vez,
Nabucodonosor dejó un legado que perduraría en la memoria de su pueblo. En su viaje de caída y redención, les había mostrado que la verdadera grandeza no se mide por el poder, sino por la humildad y el amor hacia los demás. Atravesó toda su vida un cambio profundo, recordando siempre que los caminos del orgullo conducen a la ruina, pero que la verdadera gloria se encuentra en el corazón de aquel que se humilla ante su Creador. Así, al mirar hacia el futuro, los babilonios no solo recordaban al rey, sino al Dios que había trabajado en su corazón. El eco de su testimonio se escuchó a través de los años, resonando en cada esquina del reino y más allá, una historia eterna que invita a todos a considerar el poder de la humildad y el valor del arrepentimiento. Por último, podemos reflexionar sobre esta historia no solo como una narración antigua, sino como un llamado a nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos enfrentado momentos de quebranto debido a nuestro orgullo? ¿Cuánto tiempo pasamos ignorando el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros? Recordemos que al igual que Nabucodonosor, todos estamos en un viaje hacia la transformación, y debemos estar dispuestos a levantar los ojos al cielo para encontrar la verdad que nos liberará. La historia de un rey que vivió como una bestia se ha convertido en un relato poderoso de redención, recordándonos que independientemente de las caídas, siempre hay esperanza para quienes están dispuestos a humillarse y reconocer la grandeza de Dios en sus vidas.